¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos de antemano su presencia y bueno, hoy es un tema muy importante, el cual nos reúne, cómo trabajar o cómo dar una atención de RCP en el contexto de COVID. Quiero presentarles al técnico en urgencias médicas, Paul Espinosa. Él también estudió ya medicina y bueno, es un gran amigo, un gran voluntario en la delegación de Cruz Roja Ciudad de Puebla, a quien tengo el gusto de presentarles y agradecerle esta oportunidad que nos brinda el que podamos el día de hoy estar presentes en un contexto de atención de cómo dar RCP. Si bien es cierto, nos irá llevando a lo largo de esta técnica, nos dará los tips más adecuados con las últimas actualizaciones que implica el contexto de COVID. Pues quiero agradecerles y a indicarles nuevamente que tenemos un apartado donde podremos ir resolviendo sus dudas. Ustedes podrán ir subiendo sus comentarios, sus dudas en el chat. Con muchísimo gusto estaremos atentos para poderlos resolver. Y bueno, de antemano tendremos también otro contexto de preguntas y respuestas que Paul nos irá resolviendo. Bueno, pues en verdad, gracias por acompañarnos y sobre todo quiero compartirles esta nueva estrategia de la cual nosotros estamos trabajando. Cuando lanzamos estos webinars y el día de hoy tienen un costo de recuperación, quiero agradecerles de manera muy especial porque es bajo una estrategia de Descapacítate con Causa. Este apoyo que ustedes nos han dado en este apoyo económico tiene una repercusión directa en nuestras comunidades del proyecto de resiliencia comunitaria. Estos mismos talleres estaremos trabajando con niños en la comunidad con diferentes niveles, de preescolar a bachillerato, para poderles también enseñar RCP. Así es que gracias a ustedes seguiremos llegando a más familias, a más personas que puedan también, como ustedes, seguir salvando vidas y cambiando mentalidades. Gracias, Paul, gracias por este tiempo y bueno, vamos a aprovechar al máximo este webinar. Todos sean bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy es importante este tema actualmente y más nosotros como personal del área de la salud. Hay que cuidarnos ya que muchas veces las instituciones no lo hacen. Entonces hay que buscar nuestra seguridad, hay que pensar en más allá que solo lo que nos dan, el quitarnos la mentalidad de que pues, no me proporcionan equipo, no cuento con el apoyo de la institución, pero sí ustedes van a contar con conocimiento para poder tomar las decisiones importantes que van a ayudar a salvar una vida. En este caso vamos a hablar de RCP y tomando en cuenta prioritariamente el contexto de COVID. Entonces vamos a dar inicio. Recuerden ustedes que el RCP de primera instancia pudiera presentarse, de hecho la Asociación Americana del Corazón menciona que por arriba del 80% de aquellas personas que caen en paro es en casa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos que caen en paro en nuestras unidades hospitalarias? Es importante que ustedes hagan ese reconocimiento. Para esto vamos a hablar de la cadena de supervivencia y vamos a hablar de este contexto hospitalario entonces. Vamos a tocar el día de hoy 5 puntos muy importantes. Vamos a destacar a remarcar algunos puntos. Entonces, también vamos a tocar temas del RCP, pero vamos a enfocarnos más en puntos críticos para el COVID. Primero vamos a hablar de antecedentes. Vamos a revisar un poquito de los antecedentes. Dentro de los antecedentes nos dice que aproximadamente del 12 al 19% de los pacientes que dan positivo a COVID requieren ingreso hospitalario. Ahora, de este 12 al 19% que ingresan, 3 al 6 enferman gravemente. También como recordatorio, el 10% de aquellos pacientes que ingresan, la letalidad de esta enfermedad en aquellos pacientes que ingresan a cuidados de terapia intensiva es del 10% en México. En México la letalidad alcanza el 10%. Entonces es importante recalcar esta parte.
¿Cuáles son las causas que llevan a nuestro paciente a paro cardiorrespiratorio? En primer lugar, tenemos la insuficiencia respiratoria, que es dentro de la sintomatología primordial que presenta este cuadro clínico. Esta insuficiencia respiratoria puede ser a causa de un síndrome de dificultad respiratoria aguda, la lesión miocárdica de forma directa, arritmias ventriculares y shock. Ahora, en cuanto al tratamiento que se brinda actualmente a estos pacientes que predisponen al paro, son la hidroxicloroquina y la acitromicina, que provocan a nivel cardíaco una prolongación del segmento QT, que también se asocia a el paro en este tipo de pacientes con COVID. Muy bien, pasemos ahora a hacer revisión de la cadena de supervivencia, ya teniendo en cuenta ahora las actualizaciones por parte de la Asociación Americana del Corazón 2020. Y bueno, de primera, como nosotros estamos a nivel prehospitalario, recuerden que deben hacer vigilancia y prevención de nuestro paciente. En siguiente punto, el siguiente eslabón es el reconocimiento y activación del servicio médico. En este caso, ustedes van a activar el código que comúnmente en hospital es el código azul para solicitar el carrito rojo, apoyo adicional del personal, el equipo mínimo indispensable para la reanimación, para iniciar siempre con compresión. Esto es importante, me ha tocado ver en los hospitales que le dan demasiada prioridad a la vía aérea y nadie comprime. Resulta que terminan de intubar al paciente y todo ese tiempo que se tardaron en intubar, que probablemente puede ser poco tiempo, mucho tiempo, nadie comprimió. Entonces, esto es importante. Es más, la Asociación Americana del Corazón hace más énfasis en las compresiones que en la ventilación. Incluso hace la recomendación de solo compresiones. Por eso es importantísimo esta parte. Como cuarto eslabón, recordar dentro de las compresiones, siempre descubrir el pecho de nuestro paciente para ubicar la zona de compresión, entrelazar ambas manos y solo comprimir con el talón de la mano, solo con el talón de la mano. De esta manera evitamos el riesgo de provocar mayores lesiones como la fractura costal y evitar que la compresión sea totalmente inefectiva. También recordarles que la postura debe ser adecuada. ¿Cómo es una postura adecuada? En este caso, como va a estar sobre una camilla, estamos en una zona hospitalaria, dentro de esta camilla, pues muchos no tenemos la suficiente estatura, entonces solicitar un apoyo con un banco de altura, colocarlo siempre con una superficie plana y rígida. Recuerden que sus pacientes están sobre alguna camilla y esta tiene colchón, entonces recuerden esa parte, colocarle una tabla, un soporte rígido y firme, ¿ok? Previo a iniciar las compresiones. El siguiente eslabón es la desfibrilación rápida. Ya hablaremos de qué características y qué recomendaciones se tienen en cuanto a relación al paciente con COVID. El siguiente eslabón, antes recuerdan que eran 5 eslabones de la cadena de supervivencia, y este nos habla de un cuidado posparo en el soporte vital avanzado. Actualmente ya se piensa que que el paciente no solo debe sobrevivir, debe vivir, ¿no? Para esto requiere una recuperación, que haya un egreso con la mínima pérdida de capacidad neurológica. Entonces, es importantísimo este sexto eslabón. Estos son dentro de las actualizaciones, repito, 2020 de la Asociación Americana del Corazón, sexto eslabón. No importa, muchas veces se emocionaban de que tardaron 1 hora en reanimar y salió el paciente, pero ok, ¿bajo qué condiciones sale este paciente del paro? Entonces, es por eso que se agrega este último eslabón, este sexto eslabón. Ténganlo en mente con todos sus pacientes, cómo quieren que salgan, cómo quieren que sea ese egreso del hospital por parte del paciente. Muy bien, entonces pasemos al algoritmo. Del algoritmo del ACLS, de igual manera, hay que agregar un punto importante en las actualizaciones. Entonces, revisemos. De primera instancia, nos habla del equipo de protección personal. Hace mucho énfasis, vamos a hablar de ello de manera detallada. El equipo de protección personal, importantísimo para evitar los contagios
debido a que uno de los métodos, recuerden que son partículas aéreas que se pueden transmitir de forma directa a través de la mucosa de la córnea o de la boca o por aerolizaciones, ¿ok? Entonces tengan cuidado con esto. Posteriormente el algoritmo sigue siendo el mismo, checar el pulso y ventilación por no más de 5 segundos, entre 5 y 10 segundos, y de ahí revisar los ritmos, ¿no? Iniciar las compresiones, tener el acceso de un monitor o desfibrilador automático externo y tomar la decisión si es desfibrilable o no. Si no es desfibrilable porque los trazos que se encuentran es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, recuerden que antes que dar compresiones, ahora se recomienda administrar adrenalina de primera instancia, antes que las compresiones. Es por eso que tengan acceso de forma inmediata al DEA o monitor. Esos son dentro de los cambios importantes en las actualizaciones 2020. Y también para priorizar en la intubación hay que tener ciertas consideraciones como los filtros. También existen pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos y que están intubados. Ahorita también vamos a platicar qué vamos a hacer con ellos. Y en dado caso de que el número de intubaciones sean fallidas, ¿ok? Revisemos ahora el siguiente punto, equipo de protección personal. El equipo de protección personal, como ustedes bien saben, se puede dividir en protección ocular y la protección nasobucal, ¿ok? Dentro de las mascarillas vamos a revisar qué elementos podemos contar para el empleo de las mismas. Existen manuales que son promovidos por parte del gobierno federal en el cual nos muestran los tipos de mascarillas y en qué momentos podríamos usarlos. Por ejemplo, el cubrebocas quirúrgico y la mascarilla quirúrgica tipo concha se hace recomendación para uso en ambientes externos y para población en general, porque como mínimo cuentan con 3 capas para la protección. En el medio hospitalario, que tenemos lugares cerrados donde contamos con mínimo espacio, con exceso de personal, pues se recomienda el uso del N95 o KN95, ya sean los departamentos de urgencia, en quirófanos incluso, pero estos son los 2 que se recomiendan por parte del gobierno federal, ¿ok? Ahorita vamos a hablar del uso del mismo. En cuanto a la protección ocular, tendremos diversas opciones, como se muestran a continuación. En las imágenes superiores, únicamente lo que van a estar cubriendo va a ser la parte ocular. Recordar las 2 diferencias. Las gafas de protección ocular que se encuentran del lado izquierdo de su pantalla tienen, a diferencia de unos lentes convencionales como los que yo o alguno de ustedes usan, mayor grosor, tiene mayor expansión en las partes laterales y en la parte superior para evitar el menor contacto con los fluidos del paciente. Los gogles que se encuentran del lado derecho de su pantalla en la esquina superior requieren de mayor hermeticidad, reducen el riesgo, pero ojo con esto, no descarta o no elimina el riesgo de infección. Eso es importantísimo y que les quede claro. El uso de los dispositivos que estamos hablando, como las mascarillas, gafas o gogles, no aseguran que ustedes no se contagien. ¿Esto de qué va a depender? De su adecuado uso. Que tenga una adecuada hermeticidad, además de los gogles, que tengan una ventilación indirecta. Eso es una ventilación indirecta, porque si la tienen directa, por ese tipo de ventilaciones, para evitar que se empañen los gogles, pudieran ingresar a las partículas y tener contacto con su córnea. Entonces es importante también que consideren eso si es que adquieren algún tipo de gogles, que la ventilación para evitar el empañado sea de forma indirecta. Por último, tenemos la mascarilla facial, ¿ok? Que muchos de ustedes la conocen perfectamente. Hay diferentes modelos y también tener en cuenta que el uso de los 3 en conjunto, la mascarilla, los gogles o gafas y el respirador, no les garantiza al 100% que ustedes no tengan contacto con el agente infeccioso, ¿ok? Es importantísimo su adecuado uso y su adecuado retiro, que ahorita vamos a platicar de esto. Y para esto vamos a presentar el primer video.
Permítame un segundo en lo que se proyecta. Van a visualizar la adecuada colocación y retiro del equipo de protección personal.
Ok, entonces, en conclusión, recuerden que la colocación del equipo de protección y el retiro del mismo va a ser vital para evitar los contagios. En conclusión, antes de colocarse el equipo de protección personal, tener una adecuada higiene de manos y al momento de retirarlo, de igual manera, eliminar de primera instancia los guantes para proceder con el lavado de manos, nuevamente con alcohol gel, retirar bata y por último, bueno, antes de cada retiro, siempre lavarse las manos y por último los gogles. Por eso insistía en que no garantiza el uso de protección personal que ustedes se contagien. Y esto va a depender totalmente de ustedes por el adecuado retiro y el tipo de material con el que cuentan. Entonces, es esa la parte importante del equipo de protección personal. No importa que el paciente haya caído en paro, recuerden, su prioridad de primera instancia es el equipo de protección personal para evitar el riesgo de contagio. Es importantísimo previo a actuar. Vamos al siguiente punto importante, las compresiones. Dentro de las compresiones vamos a revisar características de una RCP de alta calidad y para esto nos vamos a apoyar del siguiente video. La RCP de alta calidad mantiene el flujo sanguíneo a los órganos vitales, en especial al corazón y al cerebro. Los componentes de la RCP de alta calidad son profundidad de compresiones adecuadas. Recuerde comprimir fuerte, como mínimo 5 centímetros o 2 pulgadas. Coloque su cuerpo sobre el del paciente. Una buena posición, con los hombros como apoyo sobre el tórax, le permitirá aprovechar su propio peso para realizar las compresiones. Use un peldaño si es necesario para lograr esta posición. Frecuencia de compresión adecuada. Debe comprimir rápido con una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Permita una expansión torácica completa entre compresiones. Reduzca al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Los profesionales de la salud deben minimizar las interrupciones. Esto incluye las pausas para las ventilaciones. Cuando interrumpen las compresiones, la presión de perfusión coronaria desciende drásticamente y continúa muy baja hasta que se reanudan las compresiones. Se necesitan varias compresiones para generar una presión suficiente y alcanzar la presión de perfusión coronaria adecuada que se necesita para lograr el RCE. Y por último, evitar una ventilación excesiva. La HA recomienda usar dispositivos de retroalimentación. Bien, continuando con lo de las compresiones, hay que enfatizar una RCP de alta calidad. ¿Cómo se va a lograr? Una profundidad adecuada, una reexpansión completa. El minimizar las interrupciones es importante. Ahora vamos a enfocarnos a los cambios que vamos a contemplar con el paciente con COVID. El paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos, dentro de la terapéutica que se emplea es la colocación del paciente en decúbito prono. A la par, también pudiera que esté, de hecho debe estar intubado, para colocarlo en esta posición, es una de las indicaciones, a ventilador mecánico. Ahora, si el paciente cae en paro en la unidad de cuidados intensivos, está en decúbito prono y el personal es totalmente limitado,
no hay necesidad de voltearlo. Existen evidencias donde nosotros podemos emplear la siguiente técnica: colocar las manos a la altura de entre T5 y T10, o la parte lateral en donde encontramos los omóplatos o escápulas, para colocar ambas manos y hacer las mismas compresiones, pero en esta parte aperturar ambos brazos, a diferencia de la primera opción que se muestra en la imagen. Dentro de la primera imagen, ahí sí lo hacemos como si fueran compresiones externales, a diferencia de la opción 2, se van a colocar de esa manera como se muestra en la imagen. La secuencia va a ser la misma, a diferencia de que esté intubado, pues van a ser una frecuencia de 100 a 120 por minuto compresiones, ¿ok? Es una de las variaciones. Ahora, lo ideal es que ustedes compriman en el esternón, eso es lo ideal, repito. Si cuentan con el mínimo personal, si hay que quitar la conexión con el ventilador, eviten girar al paciente para dar las compresiones de forma supina. Entonces, aquí están dentro de estas recomendaciones. También lo que varios artículos nos comentan, incluso la Asociación Americana del Corazón recomienda, es el mínimo personal dentro de la habitación para la reanimación. Como mínimo indispensable podríamos emplear a dos reanimadores. Para esto ya se están empleando diferentes dispositivos como el sistema de compresiones torácicas mecánico denominado LUCAS, que anteriormente, antes pudiera pensarse que era un lujo, ahora ya es bastante necesario. Vamos a ver cómo funciona en la parte de las compresiones y las ventajas que nos puede ofrecer con el paciente con COVID. Miren.
Listo. Entonces, recordarles que dentro de las compresiones, el sistema de compresiones torácicas mecánico nos apoya en la reducción del personal. Repito, anteriormente se pensaba que esto ya era un lujo, ahora es una necesidad. ¿Cuántos de ustedes que laboran en la unidad de cuidados intensivos observan que existan más de 4 personas para un solo paciente? Eso es soñado, ¿no? Normalmente, si nos va bien, 1 o 2 personas pudieran atender este tipo de emergencias y solicitar el apoyo adicional. Entonces, si se dan cuenta, el uso de este tipo de dispositivos es muy sencillo, es muy práctico y apoya en el mínimo personal para que ustedes reduzcan la concentración de personas y de esta manera también se reduzca el nivel de infección. Pasemos a hablar del DEA. Vamos a repasar un poquito del uso y las formas en las que nosotros podemos hacer uso de este dispositivo. Entonces, recuerden primero, siempre, como todo dispositivo electrónico, hay que encenderlo. Secundario, encenderlo, debemos buscar los parches adecuados para el paciente. Otro punto importante aquí es, nosotros contamos en el hospital con un monitor desfibrilador. Ok, el monitor desfibrilador también tiene la posibilidad de que ustedes lo pongan en modo DEA. Ok, eso es importantísimo. ¿Por qué no se recomienda el uso de las palas? Al momento de usar las palas, nosotros realizamos una presión sobre el tórax. Esta presión va a generar que el paciente expulse partículas, aerosoles, que también son riesgo para nosotros. Entonces, por eso que se recomienda el uso de los parches y no el uso de las palas. Entonces, encendemos nuestro DEA. Ahorita vamos a mostrar un monitor para aclarar este punto. Entonces, buscamos los parches, los colocamos de acuerdo a cómo se muestran en las imágenes. El que se muestra primero del lado izquierdo en color verde se va a colocar por debajo de la clavícula derecha, mientras que el segundo se va a colocar por debajo de la tetilla izquierda. Recuerden siempre descubrir el pecho del paciente, tener las consideraciones especiales como el exceso de vello, si lo hay que retirarlo con algún rastrillo o con otros parches que tengamos de reserva y retirarlo. También si está el tórax húmedo de nuestro paciente hay que secarlo previo a la colocación de los mismos. Y por último, si se cuenta con un marcapasos colocado, siempre colocar los parches por debajo de ese marcapasos. Posterior a la colocación de los parches sobre el tórax desnudo del paciente, debemos conectarlos a nuestro monitor o desfibrilador para que éste pueda hacer un análisis, ya sea de forma manual o que ustedes visualicen el trazo y de esa manera determinar si se debe desfibrilar o no, dependiendo del trazo. Importante que en el análisis nadie toque al paciente y si se decide la descarga, también previo a descargar visualicen que nadie toque al paciente. Y ya se dieron cuenta que con el dispositivo Lucas se permite dar la desfibrilación sin ningún problema, no tienen que detenerlo. La única pausa que ustedes deberían hacer con el uso del DEA sería la parte del análisis de ritmo. Entonces, cuando hay un análisis de ritmo, detener el dispositivo, detener ustedes sus compresiones y poder realizar la desfibrilación y análisis. Veamos los pasos consecutivos con apoyo de este video. Coloque los parches sobre el pecho desnudo del paciente. 4, 5, 6, 7, 8, Enchufe 9, el conector 10, de los parches. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Analizando 18, ritmo 19. cardíaco. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Aléjese del paciente. Administre la Atrás. descarga ahora. Descarga realizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realice una RCP de calidad con una profundidad mínima de 5.
Muy bien, para los que no tienen noción o no conocen bien su equipo, tenemos aquí, por ejemplo, un monitor Sol Serie M. Nos vamos a enfocar en la parte inferior derecha, en donde vamos a encontrar los diferentes controles, los diferentes modos en los que podemos colocar a nuestro monitor. Entonces, nos vamos a la parte de desfibrilación, que es donde está señalando, y vamos a encontrar los puntos que está marcando. Entonces, el 1, ponerlo en desfibrilador. El segundo, recuerden que se recomienda usar los parches y no las palas. Por lo tanto, vamos a buscar los parches que se encuentran con este monitor. Los vamos a colocar y ¿dónde se van a conectar? Ubican la pala del lado derecho, van a encontrar dos cables que están conectados. El que está más externo es el que se va a desconectar de las palas. Ahí es donde vamos a conectar los parches. Una vez conectados, vamos a presionar el botón de análisis que está marcado con el número 2. Se hace el análisis, se determina si se desfibrila o no. Si es desfibrilable, el botón que se encuentra por debajo del número 3, donde dice shock, se deberá presionar previo a la revisión de que nadie toque al paciente. Entonces es importante que ustedes se familiaricen con el tipo de monitor con el que cuentan en su unidad hospitalaria para poder realizar este cambio a DEA. Recuerden que se recomienda más los parches sobre las palas para evitar que se generen aerosoles y que ustedes se acerquen demasiado al paciente. Pasemos al último punto, que es la vía aérea. Recuerden que no es prioridad dentro de la reanimación, pero si se empieza a establecer el tratamiento bajo la misma, deben usar, ya sea con el uso de una máscara, con una bolsa, válvula, mascarilla, el uso de un filtro EPA. Además de usar, si vamos a intubar o a usar un dispositivo supraglótico, de igual manera tratar de que este tenga el filtro EPA. Si el paciente, como ya comentamos, se encuentra ya intubado con ventilación mecánica, tratar de que no se retire esta ventilación mecánica, y si el paciente está en decúbito prono, dejarlo en la misma y dar las compresiones en la espalda a nivel de entre T5 y T10. En conclusión, el equipo de protección personal es importante dentro o previo a la reanimación. Recuerden siempre hacer el lavado de manos, la colocación de la bata, colocación posterior de los gogles, gafas o mascarilla facial, y por último los guantes. Al momento de retiro, debemos retirar, eliminar los guantes en primera instancia, hacer un lavado de manos, retirar la bata, evitando tener el mínimo contacto con ella y que no tenga contacto con el uniforme que tengamos por debajo, que comúnmente es el uniforme quirúrgico. Eliminarla, volver a hacer un lavado de manos y proceder a retirar los lentes, mascarillas o gogles con los que contemos. Y estos colocarlos, recuerden que no son desechables, se pueden reutilizar y colocarlos con un material desinfectante. Y por último, volvernos a lavar las manos. En cuanto a las compresiones, como conclusión, debemos de evitar o tener uso del dispositivo que acabamos de ver para reducir el personal. Si no se cuenta con el mismo, pues dar las compresiones de manera convencional, como ya lo comentamos, con un banco de altura, dar una profundidad de al menos 5 centímetros de profundidad, evitar que entre compresión y compresión pasen más de 10 segundos, es decir, reducir las interrupciones y dar una expansión torácica completa. También, si por ejemplo cuentan con mínimo personal, en lo que llega el apoyo y ustedes están comprimiendo, también se recomienda, si el paciente no está intubado, colocarle un cubrebocas para evitar que los aerosoles que empiece a generar empiecen a molestar o generen riesgo para ustedes en cuanto a que ustedes se infecten, ¿no? En cuanto al DEA, se prefiere el uso de parches sobre las palas. Eso es importantísimo.
y también que se familiaricen con su monitor que cuenten en cada unidad hospitalaria, y en la vía aérea repetirles que si se encuentra intubado y en decúbito prono, si no es necesario voltearlo, no lo hagan, y también por la necesidad de un personal que se encuentre escaso. Entonces, también importante en eso. Si van a hacer uso de ventilación a presión positiva con una bolsa válvula mascarilla, mejor conocida como bambú, que esta cuente con un filtro EPA. Y sí, reducir el número de intubaciones. Previo a esto, deberán seleccionar al personal que cuente con mayor experiencia para reducir esto, y si se cuenta también con el uso de una videolaringoscopía. Eso sería lo ideal en el momento de intubar, evitar el riesgo de intubar sin alguna guía, sin algún buggy. Entonces, eviten eso en la medida de lo posible, y tratar de que en el primer intento se logre la intubación de forma adecuada. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Esperamos sus preguntas para que las podamos resolver. Muchas gracias, Paul. Por favor, en la parte de preguntas pueden hacer algún comentario, duda que tengan al tema. Ahorita solamente hay agradecimientos, Paul. Muchas gracias por el tema. Recuerden que en esta plataforma van a tener a la mano los próximos eventos que tenemos en puerta. También van a recibir en su correo de agradecimiento la liga para que lo puedan volver a ver únicamente en un acceso privado. Y bueno, eso es en general, y la constancia que se va a recibir posteriormente al término del evento, 2 horas después. Bueno, no hay preguntas. Les agradezco mucho. De todas maneras, están nuestros contactos. Agradecimientos a ti, Paul. Muchas gracias, Esmeralda. Quiero compartirles de manera breve nuestros próximos eventos que tenemos en puerta. Tenemos conociendo el nuevo etiquetado de alimentos para el 7 de noviembre a las 12 del día. También tenemos la semana de sensibilización contra la diabetes del 9 al 14 de noviembre con diferentes temas que tendremos de 6 a 7 y media de la noche, organizado por la Coordinación Nacional de Damas Voluntarias a nivel nacional. También Salvando Nuestro Planeta, acciones comunitarias para el 12 de noviembre a las 12 horas. Este acceso es gratuito, es por parte del equipo de resiliencia comunitaria de la Delegación Ciudad de Puebla. También tenemos del duelo a la experiencia el 25 de noviembre a las 12 del día. Cuidado y autocuidado emocional de docentes en tiempo de distanciamiento físico. Es para docentes el 28 de noviembre a las 2 del día. Y nutrición y diabetes, mitos y realidades a las 12 del día, el 28 de noviembre. Paul, ya tengo una pregunta. Les agradezco mucho sus comentarios. ¿Cuál sería el filtro más indicado? Ok, en cuanto a los filtros, como les comentaba, bueno, ¿filtro para el paciente o filtro para ustedes? Porque recuerden que el filtro pues, es el EPA que se recomienda para evitar que esos aerosoles que se generen se impregnen en el mismo. En ustedes, como reanimadores, no se recomienda que las mascarillas cuenten con algún tipo de filtro. Eso no se recomienda en cuanto al uso de ustedes con mascarillas. En cuanto al paciente, pues el filtro EPA, ese es el que hace recomendación la Asociación Americana del Corazón. Muchas gracias, Paul. Excelente tema. Saludos también desde Loma Linda. Muchas gracias. Excelente tema y excelente la explicación. Maestro Eduardo, si quiere hacer el cierre del evento, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. En verdad fue un tema, bueno, es un tema de actualidad y sobre todo que nos da las técnicas adecuadas
para cómo atender un RCP en el contexto de COVID. Agradecemos nuevamente la participación de todos los asistentes porque gracias a su colaboración ayudan a que sigamos extendiendo una cultura de prevención y de seguridad en nuestras familias, en las comunidades y público en general. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, siguiendo las normas de seguridad y en este contexto, en los días que hoy estamos viviendo, pues cuidémonos un poco más. Sé que muchos de nosotros podemos buscar salir por el puente que tenemos o estar fuera, pero recordemos que depende de nosotros el seguir transmitiendo seguridad y una cultura de prevención a los demás. Bueno, pues que tengan excelente fin de semana, agradecemos su participación y seguimos en contacto. Que tengan excelente día. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Paul. Gracias, Lau.